Bien, pues continuamos con el video número 4 y bueno, ya en el anterior video pues, ya habíamos empezado con lo que era la música en la antigüedad. Quedamos que pues, no se sabe ciencia cierta en qué momento empezó la música como tal, pero pues se cree que es con los seres primitivos. De ahí quedamos que bueno, ya nos pasamos a la música en diferentes culturas. Empezamos con la música en China y habíamos quedado que bueno, en este caso pues en la música en China tienen una escala pentatónica. Y bueno, que también aquí pues tiene un total de 23 sonidos como base música, la diferencia de nosotros que tiene solamente 12. Bueno, hoy vamos a checar lo que era también ya su escala, como era, que era descendente. Sí, bueno, aquí mencionamos este personaje importante, Ling Lung. Y bueno, decíamos que su escala en este caso era una escala descendente, ya que empezaba con emperador, ministro, servicio público, iba como que de lo más importante a lo menos importante. Dice, esta escala es descendente, pero se puede alterar poniendo las notas en orden diferente. Bueno, aquí ya tenemos un orden, dice que es 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo podíamos poner en órdenes diferentes, es decir, podíamos empezar desde diferente nota nuestra escala. Este era el orden normal del 1 al 5, pero podíamos empezar desde la 2, 2, 3, 4, 5 y luego empezar, terminar en la 1, o empezar en la 3 y terminar en la 2 y así, ¿no? Podíamos hacer diferentes combinaciones. Dice a esta ordenaciones diferentes se les llama modos. Entonces, bueno, de acuerdo a cómo lo vamos a ordenar, van a ser los modos en nuestras escalas. Dice, a estos modos se les atribuye capacidades de despertar ciertas emociones. Por ejemplo, tenemos en el caso de King, que era la de emperador, buenas ideas, Chi, alegría y conquistas amorosas, y así con diferentes. Entonces, dependiendo de dónde iban a empezar esa escala, pues tenía como que un fin, ¿no? Le atribuían como un fin, ¿no? La música en Oriente fue y sigue siendo de carácter profundo y místico. Vamos a ver, ya está, nos vamos a pasar a la música en Japón. Aquí, bueno, habría que resaltar que solamente estamos viendo como que los aspectos más importantes, lo más relevante. Sí, no nos vamos a entrar así mucho en una cultura, solamente como lo más relevante, lo más importante, porque igual si nos pusiéramos a analizar la música de una cultura, pues nos llevaríamos mucho, mucho tiempo. Entonces les digo, solamente vamos lo más importante, lo más relevante y así nos vamos. Luego tenemos la música en Japón. Dice también se basa en la escala pentatónica, ¿sí? Es decir, de 5 sonidos principales. Se utilizaba en dramas históricos, religiosos, basados en mitos y leyendas. De aquí lo más importante son los melotipos. Dice que son pequeñas melodías típicas a cada situación dentro de un drama y sus instrumentos principales que se usan aquí pues son el koto y el shamisen. Y aquí bueno tenemos algunas imágenes de ellos. Sí, entonces empezamos la música en China, música en Japón, muy relacionada, tienen una escala pentatónica ambas. Y nos vamos a pasar a la música en la India. Dice, culto a la música desde 3000 años antes de Cristo. Instrumento nacional, la vina. Vamos a ver, aquí creo que no se menciona, no viene, pero bueno, aquí, bueno, se tiene una leyenda la cual dice que pues este es su instrumento nacional, su instrumento principal, por así decirlo, porque bueno, cuenta la leyenda, ¿no? Que su diosa, bajó y les entregó este instrumento principalmente a ellos para adoración, entonces bueno, se toma ya desde entonces como su instrumento nacional. Dice, el material sonoro de los hindús consta de 22 sonidos y tiene una gran variedad de modos, sucesión de sonidos sobre la cual se escribe la melodía. Sí, lo que decíamos, ¿no? A partir de qué sonido vamos a empezar. Entonces, a diferencia de la música china, aquí solamente tienen 22 sonidos y en la China tienen 23. Se dice que un buen músico puede tocar hasta 100 modos diferentes. En la música occidental se usa básicamente dos modos, el mayor y el menor. Entonces, bueno, aquí también pues hay que reconocer la gran capacidad musical, su gran cultura musical que tienen al poder tocar hasta en 100 modos diferentes. Bueno, aquí dice que los buenos músicos, ¿no? Pero bueno, aquí la comparación es que nosotros en nuestra música pues tenemos básicamente dos modos, que es el modo mayor y el modo menor.
Los modos hindú se llaman ragas, entonces aquí, importante, cuando nos hablan de ragas, pues estamos hablando de música hindú y nos hablan de la estructura musical, a partir de qué nota van a empezar a tocar, que serían los modos en la música china, en la música japonesa, nuestra música también. Modos mayor y menor, ¿no? Para nosotros. Dice, y tienen estructuras diferentes al ascender y descender, ¿sí? Tienen estructura diferente de ida, de regreso. Los músicos en la India no se, la música en la India no se debe escribir, pues esto le resta pureza. Aquí pues buscamos lo que es memoria, sentido musical y buen ritmo. Y tiene un sentido filosófico y religioso. Poseen instrumentos de cuerda, viento y percusión, pero ya quedamos que la vina es su instrumento principal. Dice que la música aquí en la India pues no se debe escribir porque le resta pureza. Entonces aquí la música pues la transmiten principalmente así como de generación en generación, ¿no? Yo te enseño, tú le enseñas al siguiente y así nos vamos, ¿no? Tiene que ir enseñando de manera lírica, por así decirlo. Entonces, bueno, pues acceder a música hindú pues también es complicado ya que no tienen una escritura como tal. O bueno, no se debe escribir, por así decirlo, ¿no? No es que no se puede escribir, pero no se debe, ¿sí? Por las creencias que tienen. Entonces, pues básicamente se basa en la memoria principalmente. Y bueno, ya está. Entonces, principal, quedamos que la música china, quedamos que es este filósofo músico que buscó la nota principal y crea la escala pentatónica. De la escala pentatónica, bueno, aquí nos quedamos que pues crean sus modos, modos descendentes, de emperador hasta la población. Luego nos pasamos a la música en Japón, que quedamos que también tiene una estructura musical parecida a la música china, con 23, con escala pentatónica como base. La música en India quedamos que tiene 22 sonidos, a diferencia de la China, tiene 23, tiene 22. Y aquí tienen ragas, que son los modos. Tenemos hasta 100 ragas diferentes para un músico. Aquí algo importante que vemos que es la música no se escribe, no se debe escribir. Y ahora sí nos vamos a pasar a la música hebrea. Igual, lo más relevante, dice, el pueblo hebreo tenía un gran talento para la poesía y la música, lo cual se distinguía por su carácter religioso, o la cual se distingue por su carácter religioso. Representantes de la música hebrea, tenemos a David, rey de Israel, y bueno, a él siempre se le representa con un arpa en las manos, y también tenemos al rey Salomón, que fue sucesor del rey David. Um, Autor del Cantar de los Cantares, y bueno, es como que lo más principal, ¿no? Es como que que te podían preguntar, ¿no? Principales exponentes en la música hebrea, ¿no? El rey David y el rey Salomón. Obra más importante, pues el Cantar de los Cantares. ¿Sí? Entonces aquí, pues bueno, no tenemos mucho para explicar. De la música hebrea nos pasamos a la música en Egipto. Dice, poseía instrumentos de cuerda, viento y percusión. La música intervenía en fiestas religiosas y públicas y ya se tiene una separación de la música popular y la música culta. Aquí la música se empezó a perfilar como patrimonio general y no solo de un grupo selecto. Entonces, bueno, aquí ya mencionábamos desde la música en la antigüedad que le atrevían propiedades místicas, religiosas, divinas y demás. Entonces, pues quedamos que era para un grupo selecto de personas, ¿no? Como personas muy importantes. Y así se ha manejado durante mucho tiempo. Entonces, bueno, aquí algo muy importante es eso, ¿no? Que ya separan o hay una separación de la música popular y la música culta, la música reservada, por así decirlo. Se perfila como patrimonio general, no solo de un grupo selecto, lo que decíamos, ya hay como para el público también. Y bueno, fue como que lo más relevante para ellos, ¿no? Esa separación que se empezó a dar. Luego de la música en Egipto nos pasamos a ver, no hay nada más, no, aquí está todo, ya está. Nos pasamos ahora a la música en Grecia. Su teoría musical es la base de nuestra música. Y aquí, bueno, era tan importante la música que, bueno, pues tenemos lo que es la teoría de Etos de Aristóteles. Dice lo siguiente, la teoría de Etos dice lo siguiente, es la capacidad de expresar la vida espiritual como un estado de ánimo constante entre todas las cosas percibidas por el oído. Es una concepción que trata la conexión entre la música y los afectos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta teoría de Etos? Pues simplemente quiere decir que la música nos impacta tanto en nosotros de manera espiritual, es a lo que se refiere, ¿no? El impacto que tiene, ¿no? Aquí lo mencionan, es la conexión entre la música y los afectos, ¿no? Hay música
Por ejemplo, pues, cuando estás triste no escuchas la misma música que cuando estás alegre, cuando estás enojado, ¿no? Hay diferentes músicas o hay diferentes canciones que tú quieres oír cuando estás triste, enojado, alegre y demás. Entonces, pues eso hace referencia, ¿no? Principalmente la teoría de Tos. Habla de esa relación musical con los sentimientos, el afecto, ¿no? Aquí lo tenemos, teoría de Tos, música, sentimientos, afecto y demás. Nos habla de algo muy espiritual, ¿sí? ¿No? Esa parte espiritual en nosotros a partir de la música, ¿no? Cómo nos afecta. Dice, uno de los temas musicales fue el diatónico, que tiene la apariencia de nuestra escala de 7 notas y atribuyen ciertos efectos a los diferentes modos. Diatónico pues hace referencia a de tono en tono y bueno, dice que tiene una apariencia parecida al de nosotros. Entonces, bueno, aquí es la comparación. Tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si. Y los modos, quedamos que simplemente es como la estructura, es a partir de qué nota empiezas, cuál es la segunda nota y así, ¿no? Quedamos que, por ejemplo, en la escala pentatónica, si la ordenamos del 1 al 5, podríamos empezar del 1, podríamos empezar del 2, del 3, del 4, del 5 y así formamos nuestros modos musicales. En el caso de esta música, hablamos en este caso, estamos recordando que estamos con la música en Grecia. Aquí, pues, si lo comparamos con nuestras notas, do, re, mi, fa, sol, en este caso, sus modos tenían los siguientes nombres. Si empezaba de do, es decir, de do a do, se llamaba modo lidio. De re a re es frigio, mi a mi, dórico, fa y polidio. Aquí las ordené de esta manera precisamente porque se parecen mucho, ¿no? Tenemos lidio, hipolidio, tenemos frigio, hipofrigio, tenemos dórico, hipodórico y el último, el que no, pues no tiene una equivalencia, es el misolidio, que es para sí. Entonces do, re, mi, fa, do, re, mi, los tres, es lidio, frigio y dórico, y fa, sol, la son hipolidio, hipofrigio, hipodórico, y el último que quedamos que no tiene una equivalencia, por así decirlo, es el de sí a sí, que es el misolidio. Sí, entonces ya tenemos ahí los que serían los modos griegos, quedamos que tenemos acá 7. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Dice Pitágoras, se interesó en la relación entre los intervalos, distancia de dos sonidos, y descubrió que al cortar una cuerda a la mitad se obtiene un sonido de octava, al cortarlo a 2/3 se obtiene una quinta, y esto se usa todavía en la actualidad. Aquí se podría decir que ya retomó el trabajo que ya se tenía de China. Recordemos que en China empezaron con el trozo de bambú de 30 centímetros de un pie y lo empezaba a cortar a 2/3 obteniendo una escala pentatónica. Entonces retomó esa parte, ese trabajo, y no solo eso, sino que también empezó a cortar a la mitad de su tamaño y obtuvo sonidos de octava. Eso pues dice que se ocupa todavía en la actualidad. Y es que si tú has tocado en algún momento guitarra o has visto a alguien tocar guitarra o has tenido contacto con una guitarra, podrás notar que pues viene una parte donde tiene marcados fierritos, que bueno, vamos a llamar separación trastes. En este caso, hay una parte donde ya no hay, que es en la caja de resonancia, ¿sí? En esta parte de acá. Acá tenemos los trastes y aquí ya no hay nada. Pero bueno, les digo, si en algún momento has tocado guitarra o sabes un poquito de guitarra, sabrás que la última cuerda, por ejemplo, es un mi. Pero si tocas la cuerda en el 12º traste, por acá, va a ser otra vez un mi, pero en octava. Entonces, ¿por qué hasta acá? Porque hasta acá es la mitad. La mitad de la cuerda es de aquí a aquí, hasta el traste 12, y la mitad es esta de acá. Entonces, es la teoría que descubrió Pitágoras, ¿no? Recortar una cuerda, un objeto a la mitad, te va a dar un sonido de octava. Y les digo, pues lo tenemos en la actualidad. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya tenemos esa aplicación también para obtener quintas y para obtener octavas. La música griega y toda la música antigua era monódica, es decir, no contaba con acompañamiento o acordes. Era acompañada por un instrumento al unísono o a la octava. ¿Sí? Entonces era la melodía, la voz, lo que cantaran, y el instrumento lo imitaba. Lo imitaba en la misma nota, en la misma frecuencia, en el mismo tono, o lo podía hacer en una octava, que quedamos que es casi el mismo sonido, pero un poco más agudo. Uno de sus grandes méritos de la música griega fue la intervención de un sistema de escritura musical, en el cual se usaban letras del alfabeto.
Entonces, bueno, algo muy importante, ¿no? Quedamos que antes pues era muy poquito eso de la escritura musical, por supuesto también no hay registros, entonces aquí ya empiezan a incorporar una escritura musical.